Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de sexto semestre de análisis financiero. Vamos a hablarle acerca del apalancamiento. Nuestro equipo está conformado por Lorena Ferrucho, John Cano, Miguel Toro y Miguel Castañeda, quien les habla. Vamos a iniciar con Miguel, que nos va a dar una introducción referente al tema. ¿Cómo están? Bueno, para empezar, vamos a tocar un tema un poco sobre lo que es el apalancamiento. El apalancamiento se refiere a todo el movimiento que tienen los costos fijos en las empresas. Si bien se sabe, toda empresa debe cubrir unos ciertos costos, los costos fijos, ya sea bueno su rendimiento o sea malo. Para determinar si es buena la operatividad de la empresa o si es mala, es necesario hablar sobre el punto de equilibrio. El punto de equilibrio nos habla de cuando la empresa logra, con las operaciones que genera, cubrir todos sus costos y gastos. Es decir, que la utilidad en ese punto sería cero. Cuando hablamos de un apalancamiento también es necesario revisar el tema de los costos por acciones, ¿sí? En este tema vamos a hablar más adelante en el campo del análisis del apalancamiento financiero. Otro punto que es importante tratar es el tema de los tipos de empresa. Existen dos tipos de empresa, que es una pública y una privada. El tema de la empresa pública es un tema netamente de ejecución de recursos. Ellos primero tienen que pasar todo el tema de sus proyectos al inicio de su administración, y con base en la ejecución diaria de ese mismo proyecto se van requiriendo los recursos necesarios para cumplir a cabalidad o hacer una gestión efectiva de esos recursos. El tema de una empresa privada es diferente, porque su naturaleza implícita de toda empresa privada es generar recursos, es de generar valor a la empresa. Entonces, a continuación vamos a hablar acerca del apalancamiento operativo, que tiene que ver sobre sus costos fijos y sobre sus ventas. El apalancamiento operativo en una empresa puede presentarse en el momento en el que la empresa quiere hacer modernización en sus procesos, por ejemplo, haciendo el cambio de la mano de obra física, es decir, de sus empleados, a cambiar por máquinas. Es decir, la persona que trabajaba antes haciendo el producto, ahora va a ser quien va a reparar o convertirse en técnico para reparar dicha máquina. Se dice que una empresa tiene un alto grado de apalancamiento operativo cuando tiene un alto grado de porcentaje en sus costos fijos. Esto significa que a cualquier cambio, si sea mínimo, en las ventas, se va a ver reflejado en los ingresos operacionales antes de impuestos. Ahora vamos a hablar sobre el apalancamiento financiero y cómo este afecta. Les voy a hacer un pequeño resumen del apalancamiento financiero. Básicamente es cuando una compañía utiliza su endeudamiento, o una persona utiliza su endeudamiento para obtener una rentabilidad, de manera tal que logre cubrir los intereses de la deuda y adicional obtenga la rentabilidad para cubrir pues las metas propuestas, bien sea por los accionistas o los socios. Un ejemplo claro de esto es una compra de una casa, por ejemplo. Nosotros sacamos un préstamo para adquirir una vivienda, nos estamos endeudando, pero esa vivienda se va a valorizar a corto plazo, ya vamos a obtener una rentabilidad, se puede vender, pagamos esa deuda, pagamos los intereses y vamos a obtener una rentabilidad. Entonces básicamente es como un ejemplo muy claro del apalancamiento financiero. Muchas gracias. Por último, vamos a hablar acerca del apalancamiento total. El apalancamiento total nos permite determinar cuáles han sido los comportamientos de los costos fijos, tanto en la parte operativa, es decir, en el tema de las ventas, y en la parte financiera de la empresa, lo que le cuesta a la empresa utilizar un capital para obtener sus ingresos necesarios y cubrir pues con rentabilidad ese mismo costo. El apalancamiento total se define como una amalgama entre las variaciones, pueden ser porcentuales o numéricas, que puedan llegarse a presentar tanto en los ingresos por acciones como en las variaciones de las ventas que pueda tener la empresa. Esto nos va a permitir generar un índice porcentual global, que es el que nos va a indicar si la empresa realmente, en tanto su operación, en tanto su funcionamiento operativo como financiero, está generando la rentabilidad esperada por los accionistas, que son las personas que colocan el capital para que la empresa opere. En conclusión, podemos hablar que el apalancamiento para una empresa es un punto clave para definir si los proyectos de inversión en los cuales piensa invertir a futuro le van a generar la rentabilidad necesaria para cubrir tanto sus costos como para cubrir la rentabilidad que exige
cada uno de los inversionistas. Recordemos que para una empresa no es solamente necesario el tema de la liquidez, es decir, contar con un efectivo necesario y suficiente para generar su misma producción o operación, sino también es necesario contemplar el tema de la rentabilidad, porque esta es la que nos va a definir si realmente los proyectos en los cuales la empresa invierta o ejecuta le están generando un valor para la empresa.